No hay derecho presenta Elecciones 2021. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, pero más temprano también cuando hacían los comentarios que nosotros hemos habilitado. Es verdad, recién a partir de esta semana, un espacio aquí importante en términos de tiempo y ojalá en la posibilidad de que ustedes puedan enterarse de qué proponen algunos candidatos y candidatas para que usted pueda votar de manera responsable. Las cosas no están como para, digamos, jugar, las cosas no están como para dejar que otros llenen los vacíos. Hay que pensar bien, porque si hay dudas sobre por quién votar de cara a quién quieren ustedes que sea presidente o presidente de la República, el Congreso en cualquier escenario va a ser determinante, porque el gran ambiente de inestabilidad que hemos en los últimos años vivido ha nacido lamentablemente del poco interés que ha tenido este poder del Estado de conectarse con los problemas cotidianos de la gente. Y eso que ni la pandemia ha mínimamente sensibilizado o generado algún nivel de empatía con los problemas que ahí claramente no solo se han mostrado, sino que mucha gente recién ha empezado a conocer, pero ha actuado de espaldas a la gente. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Y qué cosa es lo que hacemos acá? Es un ejercicio que busca poner en relieve las candidaturas de algunas personas. Es imposible poner a todas, pero que consideramos tienen ideas, tienen planteamientos y que pueden, ojalá, en la exposición de los mismos, encontrar en ustedes algún nivel de afinidad para que puedan favorecerlos con su voto. Vamos a comenzar esta parte del programa el día de hoy, porque vamos a conversar con dos candidatas mujeres. Una es Gabriela Salvador, ella es del Partido Morado, va con el número 7, y Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, que va con el número 6. Ambas quiero saludarlas y agradecerles por su tiempo esta mañana. Gabriela, Sigrid, qué gusto saludarlas, muy buenos días, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Buen día, bueno, Glatzer. ¿Cómo estás, Gabriela? Yo comenzar preguntándoles, porque digamos, el esquema no es el que normalmente hacen en los medios, porque ese de minutito, porque hace una cosa, impide a veces que puedan fluir las cosas importantes que ustedes quieran decir. Pero es verdad que además las dos están familiarizadas también un poco con los medios, ya los conocen, que las respuestas no sean tan largas para que justamente podamos hacer un diálogo un poquito más fluido. Y van a tener la posibilidad al final de expresar algún tema de interés personal o de su partido que impulsarían si llegan al Congreso de la República, más allá de contestar algunas otras cosas que nos parecen a nosotros importantes. Lo voy a comenzar con un asunto más coyuntural, si me permiten, y tiene que ver con lo que está pasando hoy día de cara a este caso que se ha conocido como el vacunagate o la vacunación irregular de determinados personajes. Hay elementos que vienen del Congreso y hay una controversia que se ha generado en el propio gobierno a partir de lo que ha dicho la señora Astete, que hasta hace no mucho era nada más ni nada menos que canciller de la República, que ha venido de a pocos incorporando, tratando de incorporar al presidente Sagasti, ahora ya incorporó a la señora Violeta Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros, y ya también metido en la danza a la señora Macetti, en torno a que conocía que ella se iba a vacunar y que de alguna manera el presidente asintió. Obviamente el Congreso tiene sus características y ha amplificado esto y está buscando a ver qué uso hace de eso que por esos días se está diciendo en el Congreso. Quisiera comenzar con Gabriela Salvador preguntándole cuál es tu evaluación de eso. ¿Tiene sentido? ¿Entiendes elementos significativos que puedan efectivamente vincular al presidente del Consejo de Ministros con este acto indebido? ¿Crees que hay otra cosa? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Glatzer. Y primero, saludar el espacio, saludar también a Siri, que me parece muy interesante poder tocar estos temas, abordar estos temas. Y definitivamente es un caso que nos llena a todos los peruanos de indignación, que nos llena a toda la ciudadanía de dolor ante ver cómo miles de peruanos y peruanas han venido falleciendo y han venido además perdiendo familiares queridos, perdiendo personas muy cercanas. Creo que todos los peruanos y peruanas hemos tenido de alguna manera acercamiento con algún caso de COVID en lo que va de la pandemia. Y ver esto de nuestras autoridades solo reafirma, lamentablemente, el que nos vienen robando la esperanza por más de 30 años. Y ante casos como estos debemos de ser muy firmes en señalar que tiene que darse una investigación debida, que tiene que darse una investigación de parte de incluso el Congreso de la República.
los temas de corrupción no son solamente aquellos en los cuales nos roban económicamente, sino también en los que nos roban esta esperanza como ciudadanía, nos roban el poder creer que nuestras autoridades pueden hacer las cosas bien. Y esto es algo que desde el Congreso debería también de evaluarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o debería de crearse una comisión investigadora que permita esclarecer los hechos que hemos venido viendo hasta ahora. Y esto es algo que definitivamente sé que de llegar al Congreso, tanto el Partido Morado como Juntos por el Perú va a luchar por estos hechos y por esclarecer estos hechos, pero también por devolverle justamente esa legitimidad del Congreso a la ciudadanía, que es lo que tanto esperamos. Sí, Gabriela, si me permites, quería yo interrumpirte para preguntarte, porque efectivamente vamos a tener un tiempito para más adelante hablar sobre lo que van a impulsar, pero mi pregunta iba a un tema muy concreto. Desde tu perspectiva, además tú has trabajado en el Congreso de la República y conoces bastante bien el funcionamiento y conoces a los actores, es decir, no es que ahí estén, digamos, cantando los torianitos todos los días, o sea, hay intereses. Mi pregunta es muy concreta. ¿Tú crees que esto que la señora Astete ha hecho vincula a Sagasti y vincula a la señora Violeta Bermúdez a haber, digamos, conocido por lo menos que esto se estaba produciendo y no haber actuado coherentemente con el discurso que después han esgrimido de indignación por lo que pasó con sus altos funcionarios, o crees que no es así? A ver, yo lo que creo es que tiene que darse una investigación para determinar el grado de responsabilidad que hay en cada uno de ellos. Y justamente sería muy ligero de mi parte señalar que hay una vinculación si es que no ha habido previamente una investigación. Y esta investigación va a permitir justamente develar ese grado de responsabilidad. La pregunta que yo me haría ya es si es que este Congreso está legitimado para hacer esa investigación. Si es que tenemos un Congreso que tiene esa legitimidad para devolverle a la ciudadanía muchas cosas, pero también para encontrar esa responsabilidad en el presidente y sus funcionarios. Pero cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Y de salir responsable el señor Sagasti, tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades también. Y nadie lo va a blindar en ningún Congreso futuro. De acuerdo. Ahora, sí, me quería preguntarte lo mismo a ti, es decir, ¿cuál es tu valoración del hecho concreto? Es decir, en el marco de la investigación, que evidentemente ojalá se procure y se haga de la mejor manera. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sensación te da todo esto? Sí, Glatzer, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? La verdad es que yo estoy en estos momentos en donde acabamos de salir de un debate, en donde vemos cómo están las cosas. Creo que varios periódicos lo han titulado así: estamos en el peor momento de la segunda ola. Y sí estoy dividida o partida en dos, porque parte de mí cree en que deberíamos tener un congreso de fuerzas democráticas antes que un congreso de los mismos partidos que han estado haciendo de las suyas, incluido en esta gestión congresal. Pero por otra parte, no puedo evitar sentir que hay mucha hipocresía. Yo sí siento, y con todo respeto lo digo, que así como criticamos, ¿no es cierto?, al señor López Aliaga cuando, no sé, esgrime todas sus críticas contra Reactiva Perú, pero sus empresas recibieron 24 millones de soles de este programa, o cuando dice que va a combatir con los monopolios, pero tiene un gran monopolio asentado en Cusco. Bueno, la misma incoherencia lo veo un poco en el gobierno de turno, y con todo respeto también menciono que este escándalo es comidilla para un Congreso que tampoco quiere construir. Entonces, esta incoherencia de le dije, no le dije, sabía, no sabía, no es algo que el Perú necesita. O sea, yo sí algo rescato de nosotros y de Juntos por el Perú, precisamente en medio del escepticismo. ¿Cuántas veces voy y de a pie, digamos, volanteamos y la gente me recibe el volante y me dice: yo no voto por nadie, no creo en nadie, todos dicen lo mismo, y a la hora de la hora es igual? Y es responsabilidad también, no solo del actual Congreso, sino del actual gobierno, que le está dando los insumos para una subcomisión de acusaciones constitucionales que, claro, seguramente tendremos dudas, pero que va a tener que investigar, así como el señor Vizcarra, que está pidiendo reprogramar su cita, también a quienes integran este ejecutivo, quienes lo integraron, y al propio presidente. Entonces, a mí me parece, Glatzer, que estamos en un momento de desconfianza absoluta y que lo que necesitamos ahora es, sí, políticos jóvenes, políticos de fuerzas democráticas, pero al mismo tiempo también necesitamos la mayor coherencia posible en un próximo Congreso, ¿no? De acuerdo, eso va a ser fundamental. Y ahí voy a pasar a preguntarles sobre ya ustedes qué harían si llegan al Congreso, ¿no? Gabriela, te quería preguntar, porque la situación no va a cambiar de aquí a julio, ¿no? Como algunos dicen,
no estamos ni siquiera avisorando un futuro, sino un largo presente, que nos va a, con estas características, tener un buen rato. La pandemia, sus consecuencias, pero también estos problemas que se van a empezar en el Congreso. Ojalá hubiese una limpieza mayor en términos de que sean castigados los que nos llevaron a tanta inestabilidad, pero es probable que tengan representación también. ¿Qué plantean ustedes desde el Partido Morado en esa relación que va a ser tensa? Porque quien gane las elecciones no va a tener una buena bancada o una bancada lo suficientemente capaz de articular con otras. Creo que va a ser muy difícil. El Tribunal Constitucional se lavó las manos, no ha querido resolver el tema de la incapacidad moral. Esa va a ser una cosa desde el comienzo, con quien gane o contra quien gane. Y finalmente, y me da la impresión de que los intereses no van a ser de cara a la gente de algunas bancadas. ¿Qué van a hacer en ese escenario ustedes? ¿Qué proponen? Porque a ustedes pasa algo particular, porque los índices de intención de voto que tienen ustedes para el Congreso son mayores que la que tiene su candidato a la presidencia. Y es más probable que tengan bancada, pero que a su candidato no le vaya igual de bien, por decirlo de alguna manera. ¿Qué harían ustedes en el Congreso? Sí, definitivamente va a ser un Congreso muy dinámico, va a ser un Congreso muy atomizado, por decirlo de alguna forma, y yo no sé si esto, espero no, termine haciéndole una suerte de golpe a la inestabilidad, la frágil estabilidad que tenemos como democracia, que tenemos como país. Y Sigrid ha mencionado un tema importante, que es justamente la coherencia. Y la coherencia debería de marcar todos los actos de nuestra vida, no solamente política, sino cotidiana, el día a día. Y esto es justamente renovar parte de esa clase política, renovar la parte en la cual las autoridades de la población son personas que tienen, no solamente que pueden decir, yo vengo a hacer esto, sino también que son coherentes con el día a día, no solamente en sus espacios políticos, sino también en los privados. Y ahí yo espero que este 11 de abril podamos cambiar la historia teniendo un Congreso que por lo menos permita, si no es una bancada, permita la sumatoria de bancadas que tengan entre sus filas a personas que pueden defender la democracia, pero también desde el propio Congreso devolverle esa legitimidad o tener la decisión de por lo menos cambiar las cosas. Yo espero que eso se dé y no que tengamos un Congreso en el cual el señor López Aliaga avance de manera despedida o de la mano con la señora Fujimori, que sabemos que terminan ambos siendo satélites uno del otro. Entonces, en un Congreso como el que probablemente podríamos tener, lo que definitivamente se tiene que hacer para la lucha contra la corrupción, por ejemplo, es tener alianzas entre quienes estemos dispuestos a hacer frente a la corrupción en todo sentido. Que no sea solamente el caso del señor Chávarri o el caso de Inostroza, está pendiente el caso de Alarcón, está pendiente el caso de Merino también, de llegar al Congreso, tener la claridad de que Merino tiene que dar cuenta de los hechos ocurridos en noviembre del 2020 y las personas que apoyaron el golpe de Estado, ¿no? Y tú has mencionado también, Glatzer, el tema del Tribunal Constitucional. Recordemos que le va a corresponder al siguiente Congreso el cambio justamente de los miembros del Tribunal Constitucional, porque no esperamos y ya felizmente se han inhibido de hacerlo este Congreso complementario, pero el siguiente Congreso va a tener esa tarea en manos, ¿no? Y hacer funcionar yo creo que esto es algo que muy pocas veces se toca, y es hacer que funcionen los propios órganos del Congreso para los temas álgidos que vamos a vivir en temas de coyuntura. No solamente la fiscalización en tanto no sea obstruccionismo, yo espero que pueda darse de manera eficiente y en la cual realmente estemos detrás de la defensa de derechos ciudadanos. Sí, creo que me querías Ahora quería preguntarle a Sigrid sobre esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en términos de cómo contrapesar, cómo equilibrar un poco las cosas? Porque el ambiente va a ser, la verdad, muy turbulento, tengo yo la impresión. Y claro, de pronto uno se está cuidando de lo que entiende es el mal mayor, pero si uno evalúa el comportamiento del último Congreso, han sido los disfrazados los que finalmente han terminado generando los ambientes de desestabilización, porque los extremistas ya sabíamos por dónde iba, pero los que se vestían más bien de institucionalistas, del fiel de la balanza,
eran los que terminaron. El golpe de Estado se dio no por, digamos, los extremistas, sino más bien por los que al final optaron por inclinar la balanza a ese lado. ¿Qué garantías hay o qué piensan? ¿Cómo hacer esas alianzas que dice Gabriel? Es decir, ¿es posible, va a ser posible, bajo qué términos o qué cambios que ustedes plantean? Sí, yo creo, Glatzer, y voy a añadir algunos puntos, ¿no? Sobre el tema de la coherencia, de nuevo, yo creo y apuesto porque hay mucha gente joven en distintos partidos con las que siento se puede construir y generar consensos, porque como ustedes dos lo han dicho, si no tenemos mayoría en un congreso sobre ciertos temas, pues no se va a poder avanzar absolutamente nada. Y no podemos enfrascarnos, como muchas veces ha pasado, en solamente fiscalizar cuando se pierde finalmente el papel del congresista de legislar responsablemente, ¿no es cierto?, de ser de alguna manera también el vínculo o puente con la gente, esto de recuperar la semana de representación para las personas que ahora mismo, más allá del COVID, te piden agua, luz, desagüe, necesidades básicas, comida, ¿no? Entonces, uno piensa, ¿cómo como congresista, además de hacer mi chamba, además de fiscalizar lo que me va a tocar fiscalizar, que ya es bastante, recuperamos el sentido de hacer política, acercamos a esas personas, a sus alcaldes, a sus autoridades inmediatas, a volver a creer y tener fe, ¿no es cierto?, en este sistema? Y lamentablemente la incoherencia de algunos líderes, y lo tengo que mencionar, como decía, el propio señor Sagasti, el propio señor Guzmán y otros muchos, no nos están dejando el camino muy llano para que los jóvenes trabajemos por sobre esas propuestas. Yo he escuchado mucho y comparto algunas propuestas transversales, por ejemplo, fortalecer la Contraloría, sobre todo en su control concurrente, que ya es, dicho sea de paso, una figura que existe, o sea, nadie está diciendo nada nuevo, pero que no tiene los recursos muchas veces para hacer ese control concurrente con la cantidad de procesos, adquisiciones que tiene el Estado. Entonces, claro, necesitamos coherencia, pero necesitamos también, por ejemplo, poder poner los recursos, el dinero ahí donde corresponda. Basta ya de guardarse la plata, de no querer invertir o de priorizar otras cosas, de las devoluciones y la ineficiencia. Tenemos, como se dice de manera muy coloquial, porque ya estamos en la recta final y creo que hay que hablarle directo a la gente, tenemos que apuntar todas nuestras fichas al tema salud, a la lucha anticorrupción, que además nos lleva y nos cuesta muchísimo dinero año tras año, el tema de educación y educativo, cerrar la brecha digital, los chicos van a entrar a un segundo año escolar y para algunos niños es un segundo año perdido. Entonces no podemos salir de esta, digamos, si nos enfrascamos solamente en la lucha y la confrontación política, y si no escuchamos a la gente, porque lo que están diciendo las personas en la calle, la ayuda que están pidiendo a veces y nos queda corta o nos va a quedar corta como congresistas eventualmente, así que va a ser todo un trabajo de hacer política y para eso necesitamos vocerías, necesitamos jóvenes coherentes en el Congreso, vamos a ver cómo podemos pelearla por ese lado, ¿no? Ahora, Gabriela, te quería preguntar porque, digamos, no hay mucho tiempo porque hay otros que vamos a entrevistar más adelante y la idea es que se expongan punto de vista, temas más de interés personal, ¿no? Ambas creo que ya yo he seguido un poco lo que vienen sosteniendo también en otros medios a través de sus redes. ¿Cómo hacer para, digamos, combatir esto que erróneamente creo que algunos llaman conservadurismo, ¿no? O sea, el conservadurismo es parte de la sociedad, ese es un asunto que hasta puede tener cierto nivel de representación, pero estamos hablando de fundamentalismos, de asuntos que van más allá, de fanatismos que ya son perniciosos para la vida democrática, ¿no? Tú, Gabriela, por ejemplo, que tienes entre tus temas de interés varios que están relacionados a esto, ¿cuáles son los aspectos que tú en lo personal quieres imprimir, lo quisieras imprimir a tu paso por el Congreso? Es decir, con el apoyo de la bancada, imagino, que coinciden contigo en eso. Pero a ti en temas personales, y esto es bien importante que lo sepan quienes nos siguen, ¿qué cosa es lo que te interesa del Congreso? Ya han hablado de la coherencia, la honestidad, ustedes yo creo que son personas que ojalá lleguen al Congreso, tienen esa característica, pero concretamente, ¿qué te gustaría a ti hacer y sacar adelante en el Congreso? Bueno, ahí yo creo que el tema va un poco, no sé si tanto por qué es lo que a Gabriela Salvador le interesaría sacar o qué es lo que a un grupo de personas o un grupo de la población más que le interese sacar es qué es lo que va de la mano con sus derechos, ¿no? La ley de matrimonio civil igualitario es justamente una que reconoce derechos de una comunidad que ha venido siendo olvidada y que vemos en esta campaña además una suerte de querer estigmatizar y golpear con el tema LGTBIQ+, y con los estereotipos además alrededor de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y son estereotipos muy marcados
estigmas muy marcados también por estos grupos o por estas agrupaciones políticas que tienen un discurso detrás un tanto fundamentalista, ¿no? Y también por otros grupos que son medio progresistas o que son asolapadamente democráticos, pero que cuando están frente a temas que no les agrada o personas que no les agrada, creen que pueden, creen que tienen el derecho de poder levantar la voz y golpear. Y ahí yo creo que sí es importante decir, estamos en un estado en el cual debemos empezar a reconocer derechos, debemos empezar a voltear y mirar al otro y ver que el otro o la otra persona también tiene derechos y estos tienen que ser reconocidos. No solamente la ley de matrimonio civil igualitario, sino también es importante hablar de la ley de identidad de género, porque permite además el acceso a derechos y que no es que sean temas menores o no sean temas urgentes, permiten el acceso a derechos para personas que en un escenario de pandemia, por ejemplo, la ley de identidad de género, no tienen acceso a empleabilidad, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a ningún derecho fundamental. Entonces no nos pueden decir que eso no es importante, no nos pueden decir que eso no es urgente, cuando vemos a miles de personas trans que lamentablemente han tenido que pasar en el olvido durante esta crisis sanitaria. Y también apostamos por la ley de vivienda social, que permite justamente que jóvenes entre 18 y 30 años puedan acceder a techo propio a través de el reorientar los fondos de mi vivienda. Pero también podemos hablar de la reactivación económica con una mirada ambiental. Mi segunda especialidad justamente es Derecho Ambiental y esta reactivación económica que estamos proponiendo no es sino cambiar la matriz productiva y empezar a ver los empleos verdes. El turismo vivencial sostenible y además la reactivación a través de las MIPES, mediante las cuales se puede trabajar los acuerdos de producción limpia, ¿no? Muy bien, Gabriela. Sí, en tu caso, digamos, es verdad que hago referencia a un interés personal, no creyendo de que es porque a usted solo se le ocurre. Está en el marco, imagino, de la adhesión o el vínculo que tienen con el partido por el cual están postulando. Pero en términos, a ti, sí, ¿qué cosa es lo que te parece de primer orden debería desde el Congreso impulsar si tú vas a, si entras, ser una de las que va a empujar el carro en esa dirección? Sí, Glatzer, rápidamente dos cosas muy específicas. Yo estoy bastante de acuerdo y creo que ahí con Gabriela compartimos bastantes agendas, pero sí creo que una de las dos primeras cosas que se tienen que hacer, más de luchar con el tema salud, que creo que va a tener que venir no solo desde un Congreso, sino desde un Ejecutivo fortalecido, ojalá, y esto quiero sí decírselo mucho a la gente, ¿no? Pensemos muy bien en quién vamos a votar, no solo al Congreso, siendo candidata al Congreso, sino presidencia, quién va a poder acompañar a esa persona, ¿no es cierto?, mujer u hombre que ocupe el sillón presidencial, porque de ello va a depender también la política económica y la política de salud, que son las dos más importantes a recuperar. Pero concretamente, mi interés personal, eliminar la suspensión perfecta. No, y me cuesta mucho creer que teniendo más del 80% de los contratos, para aquellos que tienen y gozan del privilegio de un contrato laboral, son temporales, es decir, duran un mes, 2 meses, 15 días, 3 meses, sean las personas que han ido a suspensión perfecta, que normalmente, y el Estado dio la potestad, duran 3 meses. Entonces, lo que han tenido es un despido tácito, los han enviado a sus casas sin paga, 3 meses para que luego regresen e igual su contrato ya no rija más porque es temporal. Entonces yo creo que la suspensión perfecta ha sido una figura perversa y creo que se tiene que eliminar. Y en segundo lugar, y esto no porque sea un tema específicamente de mi interés, sino porque siento que hay que lamentablemente ir enmendando las cosas malas que ha hecho el Congreso, que todavía está ahí, pero que ya esperemos salga pronto, es el tema del agro. O sea, el régimen agrario, las protestas en las carreteras, los fallecidos, los heridos, todo lo que hemos visto por cómo solamente las grandes exportadoras se llevan la riqueza de nuestra tierra y no los trabajadores de a pie, ha devenido en una nueva ley o en un nuevo régimen agrario que es igual o más precarizador que el anterior. Esa es una cosa que necesita una solución inmediata, que necesita un trabajo y una mirada completa, y es la segunda cosa que creo yo, se tiene que impulsar además en la comisión específica que trata el tema del agro en el Congreso, una comisión ordinaria que está ahí, pero que lamentablemente no ha movido un dedo para cambiar las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente y en medio de una segunda ola, ojalá y no haya una tercera, necesitamos poner cierta seguridad, cierto piso, cierta estabilidad, no solo política, que la gente siente como muy lejana, sino en el empleo de la gente, en lo que la gente se va a llevar a la boca. Muy pocos hacen, ¿no es cierto?, el vínculo entre el tema agrario con lo que llega día a día a tu mesa.
de los trabajadores del agro depende la seguridad alimentaria del país. No podemos, y ya felizmente no hablamos de un desabastecimiento en las tiendas, como lo decíamos hace más de 1 año y medio casi, o 1 año, porque los trabajadores están que se rompen el lomo y no ganan absolutamente nada y no tienen beneficios laborales. Entonces, para mí el tema laboral, el tema del agro y el tema de la suspensión perfecta y, por supuesto, fortalecer la SUNAFIL es crucial en estos tiempos. Gabriela, solamente para terminar, ahora sí, tengo 30 segundos para cada una para que le cuenten a quienes nos siguen el número con el que van, alguna, digamos, idea final para que también en la recordación de quienes nos siguen sobre su paso por el Congreso, que espero se dé. Gabriela. Gracias, Glatzer, y aprovechar estos 30 segundos solamente para llamar al voto con memoria, para mencionar que este 11 de abril es importante que empecemos a votar con memoria. Que cuando estemos frente a la urna no le demos nuestro voto a personas o a partidos políticos que estuvieron vinculados o vinculadas a la corrupción, que recibieron mochilas o loncheras o que hicieron aquello que dijeron no hacer para la siguiente elección. Votemos pensando en lo mejor para el país, votemos pensando en que son los 5 años que nos vamos a jugar el futuro de nuestro país. Yo no voy a llamar a un voto por un determinado partido, por una determinada persona. Yo lo que voy a pedir es un voto con memoria, un voto consciente, un voto en el cual estemos frente a nuestra boleta de votación y al momento de marcar el partido que querramos y poner el número del congresista o la congresista que nosotros querramos ver en el siguiente congreso, sea pensando en qué va a ser lo mejor para el país durante los 5 años que vienen. No nos estamos jugando nuestro futuro, nos estamos jugando el futuro de las personas que aún no están, de las generaciones futuras, nos estamos jugando el futuro de estos jóvenes del Bicentenario que son y que nos han dado una lección en noviembre del año pasado, que nos dijeron estamos cansados de la clase política. Y nada, sé que no me queda tiempo para más, solamente agradecer el espacio, agradecer también estar con Sigrid en este espacio y realmente espero que este 11 de abril podamos cambiar la historia. Muy bien, muchísimas gracias. De todas maneras, yo quiero decirlo que Gabriela Salvador va por el Partido Morado y tiene el número 7, usted lo ha escuchado, y, digamos, si tiene a bien, puede votar por ella, digamos, en ese proceso electoral que tiene su día principal el 11 de abril. Sigrid, por favor. Nada, Glatzer, solamente agradecer el espacio y ojalá y podamos conversar en un tono un poco más jovial de acá a no mucho. Ojalá, de verdad que es nuestra esperanza, no solamente cambiar la política y eso, sino cambiar el rostro de las personas. Creo que nosotros todos tenemos ahora mismo un tono un poco dolido porque la situación del país es bastante difícil. Sí, yo voy a ser más enfático, yo sí le pido a la gente, voten por Juntos por el Perú, marquen la JP, escriban el número 6. Creo que sentimos el llamado de muchos del cansancio, de la indignación, del basta, de los que nos movilizamos en las calles y que hoy en día lo hemos dejado todo o estamos dejando, ¿no es cierto?, parte de nuestra vida para emprender un proyecto mucho más grande, que va a ser un proyecto no solamente desde una bancada, desde una curul, desde el Congreso, si lo logramos, no lo logramos, pero en general esto de recambiar la política tiene que ser ya prácticamente un proyecto de vida para nosotros. Y sí, igual de todas maneras, porque yo saludo mucho compartir este espacio con Gabriela, hacer un llamado a la gente a que vote por gente joven, a que vote por gente distinta, a que si apoyó o vio con buenos ojos que los jóvenes del Bicentenario sacaran a un presidente, ¿no es cierto?, y les petaran en su cara, oye, ya estamos cansados y somos el reflejo de ese cansancio, pues que vea también con buenos ojos estas candidaturas, Glatzer, y nada, votemos por la coherencia, votemos por algo distinto y porque no podemos tener otros 5 años de un Congreso que prácticamente está o ha sido el que ha socavado todas las bases de la democracia. Gracias, Gabriela, y gracias a ti también, Glatzer. Muy bien, muchísimas gracias a ambas. Sigrid Bazán va con Juntos por el Perú con el número 6 y Gabriela Salvador va con el 7 del Partido Morado, y espero, de verdad lo digo con todo sinceridad, que puedan llegar al Congreso. Creo que le harían bien al Congreso y a la política. Que les vaya de lo mejor. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. No hay derecho presentó Elecciones 2021.